la pasamos a una fila. ¿Ustedes ya la tienen en fila? No, licenciado, aún no. Ok. Disculpe, licenciado, ¿eso es más o menos uno para encontrar el recorrido? Es más uno. Más uno, ok, gracias. Exactamente. Entonces, el primer paso en este caso sería ordenar los datos. Ya ordenados, lo que podemos hacer, si gusta, pues lo vamos haciendo juntos. Es pasar esta parte en una fila, ¿sí? En una fila. Y lo vamos ordenando. Ya tenemos los datos aquí, ¿sí? Lo ordenamos de menor a mayor. Va, súper, ya lo tenemos ordenado. Y encontramos cuál sería el límite inferior y cuál sería el límite superior, ¿sí? Va. El límite inferior es 155 y el límite superior 187. Entonces sería 187, que es el límite superior, menos el límite inferior, más 1. Entonces 187 menos 155. 187 menos 155 más 1 es igual a 33. Aquí lo tenemos ya hecha la fórmula completa. ¿Sí? Ya tenemos el recorrido del problema. Ya tenemos el primer inciso. ¿Alguien aquí tiene alguna duda o consulta? Lick, disculpe, ¿podría agrandar un poquito nada más el Excel, por favor? Claro. Súper. Sí, Pablo. Disculpe, Lick, una pregunta. ¿Usted solo lo envió el laboratorio, solo lo envió en PDF, no lo envió para Excel, ¿verdad? No, en este caso sí no lo envié en Excel. Ok. Va. ¿Y alguna duda? ¿No? Va. Solo que ahora. Catherine, fíjese que el licenciado Rossi no comparte las presentaciones. Sí. Entonces no. Después encontramos la amplitud constante de los intervalos de clase. ¿Y cómo encontramos esta amplitud constante de los intervalos de clase? Pues se hace con la oscilación o recorrido, que ya lo encontramos anteriormente, ¿verdad? Entonces ya solo sería hacer la división. Tenemos la oscilación, que es 33. Tenemos N. ¿N qué es? N es el total de la población o el total de de los datos, en este caso. ¿Y cuántos datos son? ¿Alguien me puede decir cuántos datos son en el primer problema? Son 100, Lick. Son 100, exactamente, son 100. Súper. Entonces, en este caso, pues la fórmula es bien sencilla. Encontramos, ya tenemos la oscilación, lo dividimos entre 1 más la multiplicación de 3.3322 por el logaritmo de 100. ¿Sí? Y esto nos da 4.3 o 32, por ejemplo, 4.32, ya dejándolo a dos decimales, ¿verdad? Por defecto es 4 y por exceso 5. Sí, entonces ya tenemos las dos. Lick, solo no comprendo bien cómo así por defecto y por exceso, eso no me queda claro, disculpe. Claro, en este caso tenemos que tener las dos opciones de tanto el 4, como esto es un punto, como esto es un decimal, este dato de la amplitud es un decimal, tenemos que dejar las dos opciones, ¿sí? Tanto el 4 como el 5. En tal caso que hubiera sido 9.8, por ejemplo, por defecto hubiera sido 9 y por exceso hubiera sido 10. Y si hubiera sido un número entero, no se hace eso. No hace eso, pero no puede pasar.
por la fórmula. No te lo hago. Ya, entonces ahí tienen que tener los dos aproximados, el de abajo y el de arriba. Ya entendí. Gracias. Después tenemos el número de clases. Licenciado, una consulta. Ujú. ¿Esa X de la fórmula de qué es? Ese es un por. Ese es un por. Ok, gracias, licenciado. Una consulta, ¿cómo encontró la amplitud? La amplitud se encuentra con esta fórmula, mira, que es C o amplitud es igual a la oscilación dividido 1 más la multiplicación de 3.322 por el logaritmo natural de 10, de 100, perdón, porque n es 100. Ok, gracias. Solo consulto, el 33 es el resultado del recorrido, ¿verdad? Exactamente, el 33 es el recorrido. Ok, gracias. ¿Y Luis? Solo para confirmar, ¿podría explicar nuevamente cómo se encuentra el recorrido? Es que no me queda claro. Claro. El recorrido se saca teniendo primero el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Teniendo esos dos, ya puedes hacer la fórmula de recorrido. El recorrido es el límite superior menos el límite inferior más ¿No? ¿Por qué? 1, ¿sí? ¿Todo bien, Noé? Sí, Súper. Lick, disculpe, siempre se le suma 1. Siempre se le suma 1, siempre se le suma 1. Ok, gracias, licenciado. Perfecto. Súper. ¿Alguna otra duda que tengan de estos dos, de recorrido de la amplitud de clase? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, una pregunta, es que yo tengo una duda aquí en amplitud, a mí me sale 4.43, no 32. No 32. ¿Estás usando este logaritmo o el otro? ¿Estás haciendo exactamente, digamos, la fórmula como la tengo aquí? No puse el 10. Ok. Sí, recuerda que cuando tenemos logaritmos pueden ser de diferentes bases. Que eso fijo lo van a estar viendo justo en esta matemática. Los logaritmos tienen bases, entonces tienes que utilizar, la base normal es la 10. Entonces, preferiblemente utilizar la fórmula correcta en Excel, ¿verdad? Ajá. Va, gracias, licenciado. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Sí, Luis? Sí, solo este Excel lo estará compartiendo en Classroom, ¿verdad? Sí, lo vamos a compartir. Ok, gracias. Súper. Lick, solo me da un momento, solo me tardé pasando los datos. Ok. Lick, buenas noches. Buenas tardes. Buenas. Ajá. Pero Lick, fíjate que me ha estado costando el tema de poder calcular el laboratorio 1. ¿Vos por casualidad vas a compartir ese archivo que trabajaste en laboratorio? Sí, lo voy a estar compartiendo. Realmente todavía no lo he terminado porque quiero colocar lo último que vimos. La media, la moda y la variancia de esos ejercicios para que ustedes tengan otro ejemplo de cómo hacerlo. A la Licky, pero no la uso como para hoy se lo vas a compartir el día de hoy y saber. Fíjate que no sé, no tendría que terminar. Ahí sí no me puedo comprometer. Pero con este que se va a subir, pues creo que es más que suficiente para que ustedes puedan estar ahí estudiando. Dale, gracias. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, perdón la pregunta. ¿Esta parte también es parte del examen de mañana?
Disculpa, Luis, te perdí ahí, no sé si me puedes repetir. Sí, ¿esto que estamos haciendo ahorita también es de parte del examen de mañana o ya es parte del segundo parcial? No, esto justo es repaso para el examen de mañana. Ah, pues gracias. Digo una pregunta. Ujú. Pues, supóngase que la amplitud hubiera sido 3.32, entonces por defecto hubiera sido 3 y por exceso hubiera sido 4, ¿no? Exactamente. Ah, Sí, ok. sí. Gracias. Pablo, no, yo vi que tú tenías la mano levantada, no sé si puedes, si tienes alguna duda, o eras el que estaba hablando. Sí, era yo, Lick. Ah, ok. Gracias. Súper. Va. Entonces vamos al número de clases, ¿sí? El número de clases se saca con el número total de datos, que en este caso son 100, dividido la amplitud por defecto y la amplitud por exceso. Sí, entonces tenemos dos números de clase, que puede ser 25 y 20. Perfecto. Entonces, hasta ahí encontramos los tres primeros incisos, ¿sí? Todavía nos falta encontrar los límites. ¿Y cómo encontrar los límites? Los límites son aquello que, no sé si se recuerdan que el licenciado Rossi lo que hacía era agarrar la base de datos, ¿sí? Completa, se metía a la tabla dinámica, hacía una tabla dinámica. Vamos a acercar. Y poner los datos, ¿sí? Esto, recuérdense que siempre tiene que estar en reencuentro, en cuenta o recuento, para que se tome bien los datos, ¿verdad? No les van a estar sumando muchísimos más. Pero ahí dices promedio o no. No, ahí puse recuento. Ah, ok, gracias. Súper. Sí, va, súper. Aquí tenemos ya cuántas veces 55 aparecen en la información, en el cuadro, ¿verdad? O cuántas veces 62, 63, o 64, o 66, por ejemplo. Va. Posterior a eso, tenemos que hacer los intervalos. ¿Cómo hacemos esos intervalos? Pues le damos clic derecho, agrupar. Perdona la interrupción. ¿Qué nombre recibe esa columna donde dice que tenés 2, 3 y etcétera? Esos son los intervalos. Ok, gracias. Perdón, eso es la frecuencia, disculpe. Ahí me confundí. Ah, ok, la frecuencia es la columna E. La columna E en este caso, exacto. Ok, gracias. Entonces le damos clic derecho a la tabla, a la información en la etiqueta de filas. Siempre en etiqueta de filas no le dan a dar en cuenta datos porque ahí no les va a salir la información. Tiene otra cosa, cabrón. Entonces en etiqueta de filas le damos clic derecho, agrupar, y por default te sale ya la información que aparece y como Excel lo tomaría, por ejemplo. Entonces, si quieren, vemos cómo aparecería al principio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Funciona o no funciona con esta? Sí, funcionaría. Funciona súper, pero en este Excel, solo quiero revisar. Perdón, a mí no me sale la opción de recuento. Y de aquí, mire, clic derecho sobre los datos, ¿verdad? Clic derecho, resumir, valores por, y está suma, reencuentro, promedio. Entonces sería reencuentro. ¿Cuáles son o cómo se tiene que ordenar eso? Es que eso no me quedó claro, ¿no? Ahí cuando dijo cumple o no cumple, ahí me quedé con cara de qué, o sea, ¿cuáles son los criterios? Ahorita le indico. Solo aquí a todos quedamos en lo mismo. No, Lick, perdón, a mí no me sale. ¿Qué cosa no le sale? Me perdí después de que empezó la tabla dinámica. Ok, entonces empecemos de nuevo. Entonces tenemos los datos, ya los ordenamos, ya sabemos el recorrido, la amplitud y las clases. Entonces después venimos y hacemos una tabla dinámica, que sería insertar, tablas, tabla dinámica. Venimos aquí, ponemos hoja de cálculo existente, a mí me gusta así porque así aparece en la misma hoja.
lo ponemos a aceptar, después ponemos dato tanto en filas como en valores, y le puedes dar clic derecho a suma de valores y poner resumir valores por reencuentro, ¿sí? En tal caso que no te sale, puedes buscar acá en la opción de los campos, configuración del valor, el valor del campo, y aquí está reencuentro, ¿sí? Súper. ¿Ahí todo bien? Sí. Sí, gracias. Súper. Vale, entonces damos, agrupamos, ¿sí? Dejé y solo voy a tomar una foto rápido. Ok, se va a quitar esto para que... Ya, Lick, gracias. De nada. Va. Entonces nosotros tenemos los intervalos. Recuérdense que los intervalos pueden ser por defecto o por exceso. Entonces puede ser un... Aprovechando que estás ahí en esa pantalla, ¿de dónde, cómo llegaste a... Ah, bueno, es el 100 dividido 4, te da 25, ok. No, ahí estamos, perdona. Dale, Ok. gracias. Ok. Recuerden que tenemos que hacer los intervalos por la amplitud de la constante, que puede ser 4 y 5, ¿sí? Entonces tenemos que pasar esta información en los intervalos. Entonces le damos clic derecho, agrupar, y por agrupar vamos a colocar aquí 4 o 5, conforme nosotros creamos. Entonces en este caso vamos a intentar con 4, ¿sí? Que es el intervalo por defecto. Entonces esto es lo que decía el licenciado, de ir probando y conforme viendo si cumple o no cumple con lo que necesitamos, ¿sí? ¿Cómo sabemos si cumple? No cumple, Lick. Ajá, en este caso no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque acá hay una curva. Pasamos de 13 a 16 y bajamos a 14 y después volvemos a subir. Hay dos picos. Disculpe, Lick, ¿cuáles son los criterios? Que esto no me quedó claro. ¿Cuáles son? Va, los criterios, recuerden que en la clase lo vimos, que son, no haya clases con frecuencia 0, ¿sí? No haya 2 o más clases consecutivas o continuas con igual frecuencia, y esa es la segunda, y la tercera es las frecuencias no sean oscilantes o de multibajos. Entonces, en este caso, pues no cumple porque las frecuencias pues demuestran altibajos. ¿Qué quiere decir eso? Pues la frecuencia va a subir en el 16, en un pico, después baja a 14, después vuelve a subir a 16, pues baja a 10 y vuelve a subir a 12, ¿sí? Sí, perdone, una consulta. Y si fuera oscilantes, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Son Lo muy mismo. distantes? O... No, en este caso, ahorita le digo, perdón. Es lo mismo, que fluctúe, que vaya fluctuando mucho, que vaya haciendo... Disculpen mis dibujos, pero estas pancitas, ¿sí? Eso es con lo que se refiere a lo del oscilante y lo del que demuestre altibajos. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Sí, Yo sí tengo una duda. Me haces el favor de volverte a poner en la columna D para ver qué valores agrupaste. Ok, lo único que hice fue agrupar y le puse que sería la amplitud por defecto, que sería 4. Ok, ahí está. Muchas gracias. Ok. Con lo que decía el licenciado, pues tenemos que ir un poquito anterior. Entonces vamos con el 54. Esta tampoco cumple, ¿sí? Entonces, realmente esto ya es de ir probando uno por uno. Licenciado, con una consulta, y cuando queremos empezar a ver si vamos a utilizar el intervalo por defecto o por exceso, y no importa cualquiera que utilicemos en el examen. Digamos que si ahí no nos dio bien como la campana de Gauss, entonces podemos utilizar, digamos que el otro intervalo que nos daba. No es necesariamente como empezar con uno o con otro.
No, esto es de comprobar. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es comprobar que la frecuencia, la distribución de frecuencias sea lo más parecida a una campana de Gauss, exacto. Sí, tratar que... Entonces, solo tenemos Lick, que ver una que sí consulta. quede bien la campana de Gauss, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, Sí. perfecto. Gracias, licenciado. ¿Alguien más tenía una duda ahí? Pablo? Yo tengo una consulta, Lick. Yo lo agrupé, me quedó, no sé si le puede dar ahí a agrupar. Ujú. Pero déjenme hacer algo. Por favor. Ujú. 180, 155, 187 y 5. Ok. Ajá, y ahí me quedó, ahí Eso lo observo que está bien. eso justo es la que voy a usar yo, ¿sí? Y es la que yo considero que se puede estar utilizando. En tal caso, Sí, pues probamos primero con el límite de clase o con los intervalos que nos da, o sea, primero probamos con 4 y después con 5 y después probamos con un tanto menos y así. Exactamente. Ok, gracias, Lick. De nuevo. Sí, perdón, ¿me podría volverse a posicionar donde estaba el 174 en agrupar? ¿Qué valores seleccionó? Ahí. En 5. Ah, está. Gracias. Bueno. Lick, solo tengo una consulta. ¿Qué tanto podemos modificar el número de inicio? O sea, ¿qué tanto lo podemos bajar o subir? Mira, la idea es realmente no estar modificándolo tanto, ¿sí? Yo bajaría, mi criterio sería bajarlo sin mucho 7 dígitos, así ya exagerado. Y en tal caso que en 7 dígitos no, pues ya buscar otra opción, ¿verdad? Ya pasarte a otra amplitud. ¿Sí? A la del defecto o la del exceso, la otra que no estés usando, digamos. Ah, ya, pero digamos a la hora de modificar, a la hora de modificar, digamos, en teoría no hay un límite, por así decirlo. No, aunque que no sea 0 días. Sí. Perfecto. Entonces tenemos los intervalos, ¿sí? Y volvemos a la tablita que vimos las últimas 2 clases, ¿sí? O la última clase. Ok. A ver, no sé si tienes alguna duda. No, lo siento, dejé el micrófono encendido. Ok. Ya tenemos los intervalos, la frecuencia, entonces tenemos que encontrar el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Es el promedio de los dos intervalos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es venir, pasar esto, lo copiamos aquí. Yo lo que hago es agregar una columna, paso a datos, texto en columnas, siguiente. Y ya. Sencillo, no es de mucha... ¿Lo puedes repetir? Ok. Perdón. Aquí y ya. Finalizar. Va. Encontramos el punto medio, que es un promedio sencillo, simple, ¿sí? Entre los dos intervalos, el inferior y el superior, ¿verdad? Después tenemos que encontrar la multiplicación entre la frecuencia y el punto medio. Simple. Tenemos estos dos datos. Va. Ya vemos que nos va a tocar encontrar el penúltimo inciso, que es encontrar la media, la mediana, moda y varianza. Licenciado, una consulta. ¿Podría repetirme qué había dicho que era el punto medio? El punto medio es el promedio de los dos intervalos. Gracias, licenciado. ¿Verdad? Ok. Entonces venimos y multiplicamos el punto medio por la frecuencia. Nos va a dar f por x, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer una suma, la suma de todos los valores de la frecuencia. La suma de los valores de la frecuencia, para poder encontrar la media, alguien me puede decir cómo es la media, la fórmula de la media. Lo vimos ayer.
La suma de todos los valores dividido el número de valores. Perfecto. Entonces sería, esta es la suma del f por x, ¿sí? Dividido el número del total de datos, que es 100, que nos va a dar 171.3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede interpretar este dato? Licenciado, ¿no sería ahí donde se divide 50-50 en la disposición? No, esa es la mediana. Esa es la mediana. Sería un promedio, el promedio del resultado. Exactamente, en este caso sería el promedio de los valores, perdón, el promedio de los valores que tenemos de los 100 valores es 171.3, por ejemplo. Okay. Y después, pues podemos encontrar la varianza. ¿La varianza cómo se encuentra? ¿Con qué fórmula? Lick, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Disculpe, aquí en la tabla de la frecuencia y los intervalos, el 155 es igual, 159 tiene 8 de frecuencia. ¿Por qué? Ahí me perdí. Ok, ¿se recuerda que lo que hicimos fue agrupar los datos? Ahí se recuerda que lo vimos. Sí. Ok, si gustas, lo voy a hacer rapidito para que tú lo puedas de nuevo ver, ¿sí? Vienes, haces la tabla dinámica, pones los datos, esto asegurarse que está en reencuentro. Venimos aquí a agrupar y vamos viendo por la amplitud que encontramos, cuál puede ser la correcta. En este caso ya nos dimos cuenta que es esta, que es la de 5. Entonces, 8 datos de los que tenemos se encuentran en el intervalo de 5 a 59, ¿sí? Que son estos primeros 8 datos, los que estoy subrayando, que por el momento están de amarillo. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Sí, licenciado, ahorita sí. Gracias, muy amable. ¿Verdad? Súper. Entonces, sigamos. Entonces, tenemos la varianza. La varianza, pues, se saca teniendo la raíz cuadrada de la división entre la sumatoria de f por d al cuadrado dividido n. N ya sabemos que es el total de datos. Entonces, vamos haciendo estas fórmulas conforme lo que necesitamos, ¿verdad? N ya nos dimos cuenta que es la resta entre el punto medio y la media, ¿sí? Alguien quería preguntar, no sé quién. Sí, Lick, disculpe, ¿cómo calculó la columna AA? Esa me perdí. Ok. La AA es una simple multiplicación, ¿sí? Entre el valor de la frecuencia y el punto medio. Pásale. Ok. Después tenemos la D. La D lo que nos da, se recuerdan que es la resta entre el punto medio menos la media, ¿sí? Entonces ya tenemos la resta. Solo es una resta. Van a salir números positivos y unos negativos. Completamente normal. Después tenemos esta después, como lo vimos con el licenciado, pues tenemos la multiplicación de F por D. Entonces, la columna AB, ¿cómo dijo que era? La resta. Ah, ok, gracias. De nada. Sí, perdone una consulta. ¿Y ahí el resultado tiene que ser entero? Porque a mí me da decimal.
No importa, aquí no importa. Recuérdese que Excel va a utilizar decimales, al final de cuentas. Disculpa, ¿qué fórmula dijiste para varianza? La varianza es la raíz cuadrada de la división entre la sumatoria de f por d al cuadrado dividido en. Okay. Entonces, vamos haciendo las multiplicaciones correspondientes. Aquí está bastante sencillo. Aquí voy a colocarles que es x menos medio, para que lo puedan tener en cuenta. O más fácil, punto medio menos la media. Va. Para que lo puedan estar teniendo en cuenta, todas las multiplicaciones. Después esto solo es multiplicar 2 veces el punto, el d, muy sencillo, y después multiplicar la frecuencia por el d al cuadrado. Va. Tenemos que hacer la sumatoria a esto, de esta multiplicación, que sería 7,351. Venimos y solo voy a poner un poquito más chiquito para que aparezca completo. Ahí está. Venimos y hacemos la división entre la sumatoria, ¿sí? De f por d al cuadrado dividido 100 y le sacamos la raíz cuadrada, que nos va a dar 8.57. ¿Alguien me puede indicar qué es ese 8.57? Es la varianza. Ajá, es la varianza, pero ¿qué dice la varianza? El licenciado dio 3 rangos de varianza ayer, 3 porcentajes. Licenciado, que cuando se le resta y suma a la media una varianza, estamos diciendo que está el 68% de los datos que estamos viendo, en este caso las alturas. Cuando se le suma y restan 2 varianzas, estamos viendo el 95% del total de los datos. Y cuando se le suman y restan 3, estamos viendo el 99% del total de los datos. Exacto. Entonces, eso es la interpretación. Entonces, ya como dijo Alejandro, ya podemos saber que si sumamos y restamos una vez 8.57 a la media, que sería 171.3, nos vamos a encontrar con el 68% de los datos de las alturas de los estudiantes de la Escuela de Economía, del Salón 202. ¿Sí? Todo esto tienen que ustedes ponerlo en su interpretación, por favor. Lo podía volver a repetir, disculpa. Claro. El 8.57, lo que es, pues es la varianza. La varianza lo que habla es cómo están dispersos los valores que estamos tomando con respecto a la media. Entonces, si sumamos una varianza si sumamos y restamos una varianza a la media, encontramos el 68% de los datos de las alturas de los estudiantes de la Escuela de Economía del Salón 202. ¿Sí? Recuerden interpretar los datos, recuerden interpretar los datos conforme al problema que están viendo, ¿sí? Porque al final de cuentas tenemos que ir acostumbrándonos a interpretar los datos con lo que nos están pidiendo. En este caso, los datos se refieren a alturas en centímetros de los estudiantes. ¿Alguien iba a hablar? Sí, lo de la varianza, lo de la varianza no vi cómo lo sacó, el 8.57. Ok, el 8.57 es la suma de la multiplicación, ¿sí? Al primero tenemos que ver el azul. Mira, revisa el azul. El azul lo que es la suma de la multiplicación de f, que es la frecuencia, por d al cuadrado. La varianza lo que nos va a dar, lo tenemos que dividir, esa sumatoria la tenemos que dividir entre el total de datos, que es 100. Y después sacar la... Ok, gracias, Lick. Perfecto. Lick, perdona, el 68% lo tenés en alguna parte ahí en el Excel. ¿Me puedes repetir? Disculpa. Sí, no, espera. El 68%.
¿Ese lo tenés en alguna parte aquí en el Excel? No, eso no lo tengo acá. Ah, ok. No, está bien, gracias. ¿No? Súper. Vamos por la moda. La moda, como dijo el licenciado, es bastante simple porque lo que vamos a ver es qué frecuencia tiene el mayor número. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? Perdón. Va. El intervalo que tiene mayor frecuencia es este, que lo voy a poner de amarillo. Sí, el de 65 y 69. Ahí está la mayoría de los datos. Entonces, eso nos va a dar una buena idea, ¿sí? O buen vistazo. Para eso, para la moda, necesitamos tener el punto medio y las frecuencias. Simple. En este caso vamos a tener, como este es el intervalo con mayor número de frecuencias, necesitamos un poco anterior, el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El licenciado explicó el miércoles que vamos a utilizar el 0.5. Sí, entonces va a ser 164.5, límite inferior. Después tenemos que eso sumarlo a la división entre D1 dividido D1 más D2 y eso multiplicarlo por la I, ¿sí? ¿La I qué es? La I es la cantidad de intervalos. ¿Y qué es D1 y qué es D2? D1 va a ser el número de... el intervalo, el número de la frecuencia menos la frecuencia anterior. Y D2 va a ser el número de la frecuencia menos la frecuencia posterior. Entonces ya sacamos la fórmula y lo sumamos, ¿verdad? Que en este caso sería, esto es una división. Creo que aquí no lo había puesto. Aquí hay una suma. Venimos. Aquí tenemos la división de 3 dividido 4, que va a ser este. ¿Sí? Y aquí tenemos el 164.5, 165, y a esto todavía hay que multiplicarlo por el número de intervalos. En este caso, ¿cuánto es el número de intervalos? El 20 no. ¿Por qué 20? Porque es el rango más alto de tu frecuencia de intervalos. No. ¿Son 100, Lick? No, son Sí, 5. total de intervalo. Es 5. ¿Son 4, licenciado? Exacto. Sí, es 5, perdón. No había entendido porque me estaban hablando, disculpen. Pero sí, es justo, es lo que habíamos visto anteriormente. Licenciado, ¿por qué es 5? Disculpe. Porque utilizamos, se recuerdan que aquí lo que hicimos fue agrupar los datos conforme a esa información. Gracias. ¿Ven? Y ese 5 es el intervalo, ¿verdad, Lick? Ese 5 es el intervalo, ¿verdad? Sí, justo, es lo que acabamos de encontrar aquí, lo que encontramos aquí, por exceso, que lo voy a poner de amarillo para que ustedes lo puedan identificar. ¿Sí? Okay. Entonces aquí lo único que a mí me haría falta es hacer la multiplicación. Recuérdense que el intervalo va multiplicado no al dato completo, sino solamente a la división. Entonces venimos aquí, hacemos esto, y esta es la moda. ¿Sí? Perdone, en la moda, el 3 dividido 3 más 1, ¿de dónde sale? Claro. Recuerden que alguien tiene la fórmula de la moda, ¿no? Va. La moda,
Esto ustedes lo tienen que tener porque recuerden que el día de mañana necesitan un cuadernillo de fórmulas que va a ser físico, no va a ser digital, conforme lo que dijo el licenciado el día de hoy. Entonces, necesito que ustedes ya tengan sus fórmulas hechas para poderlos entrar al examen. Yo voy a estar revisando esos formularios, sí, esos formularios. Va. Licenciado, la fórmula sería el límite inferior y más y frecuencia anterior dividido frecuencia anterior más frecuencia posterior. Sí, solo déjame... Perdón, es también multiplicado por el intervalo. Súper. Va, esta es la MOA. Esta es la fórmula de la MOA. Apréndansela. ¿Qué es de 1? De 1 va a ser, como dijimos, de 1 es la resta de la frecuencia con la frecuencia del intervalo Anterior. con el intervalo anterior. Exactamente. Sí. ¿Y qué es de 2? De 2 es con el intervalo, es la resta, pero con el intervalo posterior. Es sencillo. Que sí, y es el número es la amplitud, ¿sí? La amplitud, que en este caso decimos que fuera 5, entonces la multiplicación es por 5. Y el 164.5, ¿cuál es? Pues es el límite inferior, que en este caso sería 164.5. Esa nos le estamos restando el punto 5, ¿verdad, Rico? Sí, le restamos el punto 5, exactamente. Luis, no sé si quieres decir algo. Sí, tengo duda con ese de 1 dividido de 1 más de 2. Ese es un por T. Por T. Ajá, es que no se ve muy bien, no sé si es más. Ok. Es un más, es un más. Más, ok. Sí. Gracias. De 1 más de 2. No, el que está afuera. El por qué, el por I. Es I. Ok, gracias. ¿Ese I cuál es, Nick? Disculpe. SI es intervalos. Recuérdense que en los intervalos la amplitud es de 5. ¿Sí? ¿Ves la cantidad que hay en los intervalos? ¿Ok? Va. Después tenemos la mediana. La mediana es un poquito más complicada. Un poquito. Lo que vamos a encontrar con la mediana, pues es... solo antes de eso, ¿alguien me puede interpretar la MOA, por favor? Y relacionarlo con el problema, por favor. El problema que estamos resolviendo. La moda es la medida en centímetros que se repite más en los alumnos. Exacto. Es la altura que se repite más en centímetros de los alumnos del salón 202. Así es. Disculpe. Ajá. No,
No, no me salió lo de la moda. El D1 sería 20, ¿verdad? Y el D2 es 17. El de 1 es 20 menos 17 y el de 2 es 20 menos 19. Ah, ya, gracias. ¿Verdad? Licenciado. ¿Y ese +1 de dónde sale? Es la resta del 20 menos 19. Ah, ok, perdón, gracias. ¿Ya? El D1 es el 17, licenciado. El de 1 es el que se le resta al 17, exactamente. Gracias. Va. Sigamos, tenemos la mediana. Va. ¿Cuál es la fórmula de la mediana? La mediana es igual al límite inferior, más la división entre n dividido 2 menos la frecuencia anterior dividido la frecuencia por A. Entonces ahí vamos viendo. En este caso, ahí vamos a ir resolviendo conforme cada uno toque. Va. Tengo una duda, licenciada. ¿Sí? Siempre que diga, por ejemplo, frecuencia acumulada -1, no quiere decir que se le va a restar el 1, ¿verdad? Sino que es la que está antes. Exactamente, es la que está antes. Y siempre va a ser así en cualquier fórmula, ¿verdad? Igual si dijera más, es la siguiente, ¿verdad? La siguiente, sí. Muy bien. Referencia porque esto es un subíndice. Sí. Gracias. Va. Entonces, el primer paso, conforme lo que dijo el licenciado, para poder encontrar la mediana, es encontrar la mitad de los datos. La mitad de los datos es n dividido 2, que en este caso son 100 datos dividido 2, 50. Simple. Y vamos encontrando los demás. A mí me gusta ir poniendo cada uno de los datos primero y después ya ir sustituyendo estos datos en las fórmulas. Creo que es un poquito más sencillo de trabajar y creo que al final de cuentas en muchas de sus clases como las micros y las macros les puede ayudar, la verdad. Entonces vamos definiendo cada una de las variables. En este caso el límite inferior va a ser 169.5. ¿Cómo sé que es 169.5? Porque para la mediana necesitamos encontrar la frecuencia acumulada, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, ¿cuál es la diferencia entre la frecuencia acumulada y esta frecuencia, que también se le llama frecuencia absoluta? Es que la frecuencia absoluta es solo el número que se encuentra, la cantidad de veces que se encuentran estos dos, esta cantidad de números en el intervalo. En este caso, pues encontramos 8 números, 8 datos, ¿verdad? Mientras que la frecuencia acumulada pues va sumando las frecuencias anteriores, ¿sí? Entonces aquí, como podemos ver, va sumando el 8 más el 17. Aquí va sumando el 20 más el 25 porque es el resultado del 8 más el 17. Y así sucesivamente. Como el dato es 50, como la mitad de los datos es 50, la media se encuentra ¿en qué rango? ¿En qué intervalo? En el intervalo de 170 y 174. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra ahí? Porque en la frecuencia acumulada ya lleva 64 y en el anterior 45. Entonces, en ese rango, en ese intervalo, se encuentra la cantidad 50. Exactamente. Justo. Porque el 45, en la frecuencia acumulada anterior, pues no llega a 50. ¿Sí? Siempre. Entonces aquí sería. Entonces el límite inferior es 169.5. ¿Por qué? Porque le restamos al rango inferior 0.5. Ahí ya lo tenemos. La frecuencia acumulada anterior es 45, porque 45, como ya dijimos, esta es la que estamos tomando en cuenta y la anterior 45. Simple.
frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta o frecuencia normal, en este caso sí es del intervalo que estamos tomando, que es el del 170 al 174, el 19. Después la amplitud es 5, ¿sí? En este caso, ustedes tienen que tener esa, como que, esa opción de poderse acomodar conforme a las fórmulas. En este caso, yo agarré esta fórmula de otro libro, de otra fuente. En este caso, pues A es el intervalo o la amplitud, lo que aquí sería la I, pero al final es lo mismo, digamos. Entonces es 5. Entonces empezamos haciendo la fórmula, en este caso sería 50 menos 45, 45 es el FI menos 1, dividido 19, en este caso es la frecuencia absoluta del intervalo que estamos tomando. Hacemos la resta, la división es 1.31. En este 1.31 ya lo multipliqué por el 5, ¿sí? Después ese 1.31 se lo tenemos que sumar a 169.5, que sería el límite inferior, y nos da 170.81. ¿Qué nos dice ese dato? ¿Qué quiere decir ese 170.81? La mediana. ¿Y qué es la mediana? Lo puedes interpretar relacionándolo con el problema. Eso ya son otros 10 pesitos. Licenciado, podríamos decir que 170 centímetros, 170.81 centímetros es la altura que divide la distribución en 50-50. O sea, abajo de ese 70.81 están los que miden menos y arriba de eso están los que miden más. Exactamente. Sí, sí. Eso es lo que divide la distribución a la mitad, ¿sí? Al 50-50. Perfecto, entonces ya encontramos el otro inciso. Ya vamos por el último, que sería encuentra el percentil 48 y 72. Luis, cuénteme, ¿cuál es la consulta? Sí, ahí no entendí muy bien cómo se encuentra el límite inferior y tampoco la frecuencia absoluta, porque es 19 y no sería 20. Ok. El límite inferior, recuérdase que es la resta entre el límite inferior que estamos tomando, ¿sí? Se recuerda que tomamos los intervalos de 170 y 174. El 170 es el límite inferior de ese intervalo. Entonces lo restamos por 0.5 y nos va a dar 169.5. Ese es el más sencillo, la explicación más sencilla, digamos. Y en este caso me preguntaba después de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la tomamos del dato del intervalo que estamos tomando en cuenta, del que cumple conforme a la división. Recuérdense que conforme hicimos la división, partimos los datos en 2, el 50 nos dio que corresponde al intervalo de 170 y 174. Utilizamos esa frecuencia. No sé si ahí me di a entender o busco otra para poder Sí, pues básicamente se tomó la frecuencia acumulada porque pues, tiene parte del 50, ¿verdad? Pero también se podría tomar la que es 45, o ahí ya no funcionaría. No, ahí ya no funciona. Ahí tiene que utilizar la que le corresponde. Ok, gracias. Lick, estaba viendo también del punto medio. El punto medio había dicho de que era la división de 155 y 159, ¿verdad? El punto medio es un promedio. Sí, pero de 155 y 159, ¿verdad? Sí, de los intervalos, justo. Ah, está bien, gracias, Lick. ¿De nada? Perfecto, entonces seguimos, tenemos el percentil. Conforme a lo que vimos en el laboratorio, nos piden el percentil 48. Vamos a hacer el percentil 48 por primero.
¿Cómo encontramos el percentil? Pues el percentil es una fórmula sencilla, lo que indica es el límite inferior más la división, y ahí encuentras un poquito más complicada la fórmula porque es la multiplicación entre el percentil por el número de datos dividido 100 menos la frecuencia acumulada anterior, y todo eso dividido la frecuencia. Después eso lo multiplicamos por los intervalos. Va. Entonces, venimos y vemos, vamos seleccionando la información, ¿sí? Al principio tenemos que hacer la división, la multiplicación entre el percentil por la n dividido 100, que si se dan cuenta, los 100 en este caso se simplifican, ¿sí? ¿Por qué? Porque n en este problema es 100, sencillo. Entonces el primer número va a ser 48. Va. Con 48 venimos y lo buscamos siempre en nuestra tablita, en la frecuencia acumulada. Entonces el 48 se encuentra en este mismo rango, en el mismo rango de la mediana, ¿sí? Perdón. En el mismo rango de la mediana. Entonces la frecuencia acumulada anterior es 45. Va. Y la frecuencia anterior es 20. ¿Sí? Es 20. Después esto lo tenemos que multiplicar por 5. ¿Va? Entonces hacemos la resta, 48 menos 45, es da 3. La división entre 20 nos da 0.15. ¿Sí? Este 0.15 lo multiplicamos por 5, que siempre se me olvida esa parte, ya me cuenta. Lo multiplicamos por 5, por 5 y lo sumamos por el límite inferior, ¿sí? 169.5. ¿Cómo sabemos que 169.5? Porque el rango se encuentra, la frecuencia acumulada se encuentra en el 64 y pertenece al intervalo del 170 y 174. 170 menos 0.5, 169.5. Okay. Entonces aquí ya encontramos este percentil. ¿Qué quiere decir este percentil? ¿Cómo lo pueden? ¿Qué dijo el licenciado que es un percentil? Dijo que es una medida porcentual que divide la distribución en 100 partes iguales. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el 170.25? Que, permítame, licenciado. Ok. Que el 48% de los estudiantes obtuvo una altura de 170 centímetros. Exactamente. Y gráficamente, pues podemos encontrar que el 48, este es el 48%. Siempre lo tenemos que hacer de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, imagínense que aquí está el 170.25, ¿sí? Como dijo la compañera. Súper. Entonces, después tenemos el siguiente. Digo una consulta, ¿por qué ahí es 20 esa frecuencia? Porque es la frecuencia absoluta anterior, que como se recuerdan, tenemos esta como frecuencia seleccionada y la frecuencia anterior es 20. Ahí está. Después tenemos el segundo percentil, que es 72. Con 72 lo que es lo mismo, si se recuerdan que simplificamos los 100, entonces es 72. 72 pertenece al siguiente rango, ¿sí? Lo voy a poner como verde, si gustan, para que
lo podemos ir diferenciando. Va. En este rango, entonces aquí ya cambia tanto las frecuencias acumuladas como la frecuencia absoluta, como el límite inferior, ¿verdad? Entonces, en este caso, la frecuencia anterior es 64 y la frecuencia anterior es 19. ¿Por qué 19? Porque es la frecuencia del 170 y 174. ¿Y por qué 64? Pues porque es su frecuencia acumulada, ¿verdad? Hacemos las operaciones. En este caso yo ya lo hice completamente aquí. ¿Sí? Y sumamos el límite inferior, que el límite inferior es 174.5 y nos da 176.61. ¿Sí? En este caso, ¿qué sería? El 72% de la distribución. La distribución al 72% nos da la altura de 176.61. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, consulta de cómo resolver esta parte? Porque creo que ya no nos va a dar tiempo de resolver el segundo problema. Sí, podría mostrar la tabla, solo quiero ver algo. Creo que tabla la de aquí está, ¿verdad? $176.60 sale, güey. ¿En dónde? En ese percentil. Ah, sí, es en ese percentil. Sí. 170. Licenciado, con una consulta. Cuando usted encontró el número de clases y fue 100 dividido 4 o 5, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciado. Lick, perdone, fíjese que yo tengo en las clases otro valor porque yo no lo divido dentro de 100. Yo lo divido con el recorrido. Yo también lo tengo así, licenciado. Como recorrido. Ajá. Déjenme revisar, tal vez soy yo el que está tomándolo mal. Discúlpenme si es en ese caso, soy yo. No es dividido entre percentil, ¿verdad? Ese es constante, el 100. La que me están indicando. La fórmula del percentil es la que ustedes me están diciendo que lo dividen entre el recorrido. No, Creo que están hablando del número de clases. Donde usted colocó 100 dividido 4, ¿no sería 33 dividido 4 y 33 dividido 5? Ah, sí, disculpen, tienen toda la razón. Sí, tienen toda la razón acá. Sí, es el recorrido, disculpen. Tienen toda la razón. Disculpen. Ya decía que el dato era muy grande. Disculpen. Qué risa. Licenciado, disculpe que lo interrumpa ahí, pero desde ahí todo cambiaría, ¿no? No, porque el número de clases no lo tomamos en cuenta. Recuérdense que el número de clases nos va a dar esto. ¿Podría La sacar cantidad de la clases que amplitud, hay. por favor? La amplitud. Sí, es que me sale diferente. Esta es la fórmula. ¿Siempre haces logaritmo de 10? Sí. Ah, bueno. Licenciado, una pregunta. Ahorita es que se me ocurrió, pero
creo que ya lo habían explicado en la clase, pero aquí en la amplitud, si por ejemplo nos da un número entero, por ejemplo, solo sería 4 sin puntos decimales, solo el 4 se debería de tener como por defecto y por exceso. Fíjate que por la naturaleza de la fórmula no te va a poder salir un dato que sea entero. Sí. Los logaritmos naturales te dan siempre decimales, y al multiplicarlo por el decimal pues, va a seguir. Pues al multiplicarlo por el decimal, el logaritmo natural te va a dar siempre decimales. Entonces no te va a dejar un número entero. Está bien. Gracias, licenciado. Alguien habló por ahí. Disculpe, ¿qué es lo que hay que llevar para mañana? Eliezer, para mañana hay que llevar la laptop y sus fórmulas. ¿Verdad? El examen solo se puede resolver en computadora. Lo puede hacer a mano, pero creo que le va a ser un poquito más complicado hacerlo a mano, la verdad. Porque la verdad es un poquito muchísimo más fácil hacer estos intervalos con Excel. Porque Una consulta, hacerlo a mano, digamos. este Excel lo va a pasar. Sí, esto se va a enviar. Mira, una pregunta. En lo del percentil, donde pusiste 48%, solo ahí me perdí en el 48%. ¿De qué es? Este 48%. Ajá. Por naturaleza el percentil lo que hace es dividir la distribución en 100 partes iguales. Entonces al encontrar el percentil 48, lo que estamos encontrando es hasta de izquierda a derecha hasta donde llega el 48% de la distribución. Pero te lo pide el laboratorio, eso creo que era lo... Ah, ok, eso lo pide el laboratorio, ajá. Te encuentra el percentil 48 y 72. Perdón, no había leído. Gracias. Mira, ahí te pueden pedir cualquier percentil. En este caso, estos fueron los que te piden. Sí, pues, gracias. Lick, para el parcial podemos llevar el formulario, ¿no? Va con sándwich. ¿Sí? Sí, en el parcial podemos llevar formulario, ¿verdad? Sí, sí pueden llevar formulario. ¿Vendrá teoría, Rick? Sí va a venir teoría, entonces vengan preparados también para eso. Solo una consulta, la I en la fórmula de la moda, ¿qué era? No me fijé. El número de intervalos. Licenciado, ¿podría regresar ahí donde está la oscilación? La oscilación. Ahí ¿de dónde sacó ese 3.322? Perdón. Es parte de la fórmula. Ya viene. Ok, gracias. Mira. Adrián, no sé si quieres hablar. Disculpe una pregunta. ¿El Excel, cuando lo vemos en la compu, tendrá que ser en blanco o podríamos utilizar el que nos va a mandar hoy como ejemplo? No, en blanco. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno. Y es más, no pueden tener abierto. Licenciado, perdone. Logaritmo de n no debería de ser 100. En esa fórmula que usted hizo para encontrar la amplitud. ¿En esta? Sí. No debería ser logaritmo de 100. En sí es 100. Lo que pasa es que n, es una fórmula estándar. Entonces, n puede tomar la cantidad de números posibles que dependan del número de datos que corresponden a tu cuadro. Y siempre es logaritmo a base de 10, ¿verdad? Exacto. Gracias. ¿Verdad? Ok, entonces se los voy a compartir. Denme un minuto y ahorita les paso la asistencia. Recuerden de estudiar también teoría porque si bien.
Licenciado, una pregunta. Así como el día de mañana durante el examen, podríamos resolver de primero el ejercicio práctico y después la teoría, o de primero tenemos que sacar la teoría y después sacar la compu para realizar la práctica. No, pueden hacerlo conforme a ustedes se les haga más fácil, pero el examen solo me lo pueden entregar en una fuente, en un medio. Entonces, si me lo entregan en Excel, pueden en el Excel, en el libro de Excel, coloquen ahí la parte teórica. Licenciado, el segundo problema era igual que el primero, ¿verdad? Sí, piden las mismas cosas, solo cambian los percentiles y los datos, ¿verdad? Bueno, eso voy a usar para practicar. Gracias. Ya les mandé la asistencia.